Hola Augusto, ¿Qué tal? ¿Cómo acabas de están? llegar de España. Sí, me fui a pasar bueno, por un lado a un evento al que fui invitado y aprovecho para visitar unas hijas que viven allá. El evento fue una especie de mercado con congreso del audiovisual iberoamericano, organizado por EGEDA, que es una institución española de gestión de derechos de producción y de autor, y organizó un evento muy grande al que fueron muchos peruanos. Hubo casi 1000 personas de todo Iberoamérica y hubo conferencias, mesas redondas, rondas de mercado donde tú ofrecías tus productos y te proponían coproducciones. Un evento muy grande que ya es segunda vez que ocurre y al que, como digo, fui invitado y resultó muy interesante para todos. Fueron como 30 peruanos. Esta, digamos, esto nos prefigura la situación del cine en el Perú. Con una proyección podría llegarse a un cierto control, digamos, de la distribución, de la exhibición, el rol del Estado, del Ministerio de Cultura, qué sé yo, todas estas cosas que carecemos. Cinemateca, filmoteca, ¿cómo ves esta situación? Bueno, se debatió mucho de todo. Hubo representantes de todos los países, hubo representantes por ejemplo, los que venden material, directores, productores, hubo de todo. Y fue bien interesante porque es como ponerse al día de la situación en Iberoamérica, que a veces no es la del Perú. O mejor dicho, es la del Perú, pero en el Perú de repente no se está al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo me pude enterar de muchas cosas que dentro del Perú, por alguna razón, a pesar de toda la comunicación global que tenemos, no nos enteramos. Ahora, ¿cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la existencia de las plataformas, Ajá. que todo el mundo asume que son muy beneficiosas, y dentro de la reunión, que hablaremos después, de la Federación de Academias de Cine de Iberoamérica, se debatió el hecho de que hay una gran preocupación por la manera como están creciendo las plataformas, Netflix y las otras, porque están absorbiendo todo el talento con dinero. Es decir, están ofreciendo muy buen dinero a los realizadores más importantes, más interesantes. Entonces, la presidenta de la Academia Mexicana dijo, en México está pasando que el cine nacional, entendiendo cine nacional por el cine, digamos, con una temática interna, con una mirada interna, con una perspectiva propia, de cineastas con actitud personal, estética o lo que fuera, están desapareciendo porque están dedicándose a producir un producto que sea internacional. Internacional significa más bien para el gusto de, bueno, los países que más suscriptores tienen en estas redes. Entonces, y mencioné unos nombres que ya no recuerdo ahora, de directores que habían hecho películas importantes o interesantes que ahora estaban produciendo para Netflix. Y Netflix y todas las equivalentes quieren un producto no desnacionalizado, pero que tenga un atractivo muy parecido a todo el material que se produce comercialmente en el mundo. Entonces, yo no lo había percibido tan claramente. Y se debatió y en la Federación de Academias se decidió que se iba a trabajar por alguna respuesta ante este fenómeno antes de que estas plataformas absorban, porque pagan muchísimo más, porque obviamente ese producto se puede comercializar mucho mejor que una película nacional, una película mexicana, como explicaba la señora. Entonces hay que hacer una defensa, no se sabe. Entonces se quedó que todos los países se iba a conversar para desarrollar una estrategia para tratar de, bueno, no puedes impedirlo. En todos los países de Iberoamérica es libre empresa, prácticamente el 95%, y por lo tanto no puedes impedir que una empresa venga y ofrezca más dinero a un realizador para hacer una miniserie. Y el realizador que quiere ganar va a irse. Entonces, ese fue, por ejemplo, un tema, solo para un ejemplo, que nos afecta a todos y que tal vez no está en la conciencia porque a veces estamos como fuera del mundo institucional iberoamericano y no digo que está mal estar centrado hacia adentro, pero a veces perdemos la perspectiva. El otro tema es que el cine de sala, como una parte de este mismo fenómeno, está perdiendo espectadores en todo el mundo, en el mundo iberoamericano de hecho.
Entonces, eso afecta mucho porque la sala es el principal recaudador de dinero. Para el cine peruano, definitivamente. O sea, nunca va una plataforma te va a pagar por tu película lo que hace una película exitosa. Obviamente, una exitosa peruana. O sea, 3,5 millones de dólares, como hizo alguna película comercial peruana, no te lo va a pagar nadie. Entonces, hay todo un conjunto de realidades. Algunas son percibidas y siento que algunas, de lo que yo pude enterarme en este evento, no son percibidas dentro del Perú, que estamos todavía como muy aislados y muy al margen, creo, de los fenómenos del mundo contemporáneo. Esta imagen que nos cuentas nos obliga también a pensar qué van a hacer los realizadores con sus productos. Por ejemplo, tú, ¿cómo has planificado la exhibición de tu última película? O la anterior, o Flora, ¿qué pasó con Flora, etcétera? Mira, cuéntanos un poco eso. Yo, y diría me temo, porque no sé si es positiva la realidad, me temo que va a haber un ajuste inevitable de la producción, de una producción que llegó a 60 largos en el año de la prepandemia. Va a tener que haber, porque mucha de esa producción era inversión que apostaba a tener éxitos, digamos, para usarlo como un modelo, como Asumare, o parecidos a las comedias. Entonces, mucha de la producción peruana, de dinero no del Estado, fuera de las 6 o 8 películas que financia el Estado, aspiraban a tener un éxito con el público. Y era dable, era posible, no era obligatorio que tuvieran éxito, pero era dable. Ahora eso ha cambiado, porque el público no ha regresado a las salas, no está regresando en la proporción que se pensó que iba a regresar, y no ha regresado por alguna razón, que habría alguien que quiera dedicarse al tema, al cine peruano. Creo que ha regresado menos que al cine más bien americano, que es el único. Bueno, esto también nos plantea una gran pregunta. Cine peruano, cine nacional, ¿no? Cine comercial, cine transnacional, corporativo, que invade todo, la ausencia de salas, el avance de la tecnología, que puedes ver una película ahorita, paras, vas a bañarte, a comer, qué sé yo qué, y regresas, la sigues viendo en tu teléfono. Todo esto nos plantea una realidad a asumir frente a esto. ¿Cómo ves tú ese panorama? Y sobre todo te pregunto por tus películas, ¿no? Ya, primero te doy mi sensación, es una sensación personal, por favor. Todo lo que yo digo es una opinión. No estoy planteando ni la solución ni verdades. Estoy como es yo lo verdad, veo. Es mi verdad. Exacto. Yo creo que el momento es difícil. Y es muy difícil para cierto tipo de cine. La existencia del cine de arte, por llamarlo, de autor, ese cine, nunca entendí bien el término independiente. Es torpeza mía, pero en fin. El cine yo te digo, porque yo asumo ser independiente, es no asumir préstamos ni apoyos estatales, y menos dirigidos a lo que es el cine comercial, digamos, de éxito, entre comillas. Ya. Sino buscar tu propia expresión con tus propios medios. Ya. Ahora, el dinero del Estado no suele ir a un cine comercial. Las películas que premia DAFO no suelen ser. No sé muy bien cómo las calificaría, pero no suelen ser comerciales. Pero a lo que yo iba es que todo perdón, pero eso es porque no están bien hechas en ese plano, digamos, de difusión popular. Tal vez. Ahora, este panorama no es pues muy propicio, como se conversó en la asamblea de las academias, no es muy propicio para un cine, digamos, personal, de autor, que es el que yo hago, a lo que voy a entrar en un ratito. Menos lo que tú planteas, porque ese cine no puede verse pues en un teléfono y cortarlo y después retomarlo, porque la experiencia estética, la experiencia del sentido de una película que tiene ese propósito, no es pues para tomarlo como quien me como un helado, dejo un ratito y después regreso y me como la otra parte, ¿no? Entonces, y las plataformas compran un poco, pero no muy radical. O sea, cualquier propuesta radical, estética, de temática, de sentido, de mirada, no va a comprar las plataformas, porque no son, digamos, de una difusión masiva a nivel global, ¿no?
Entonces yo creo que la situación es bien delicada para todos los tipos de cine en el Perú. Para unos más que otros, pero todo. El problema de la pérdida de las salas, que no es un hecho todavía concluido, no estoy pronosticando una catástrofe, estoy simplemente mirando una tendencia que cada quien puede tener una explicación, pero yo no tengo una tan clara por qué se ha producido esta retracción. Es decir, los restaurantes han regresado toditos. O sea, los restaurantes no solamente han regresado, hay más. Porque el ir al restaurante no ha desaparecido, como de todo tipo de restaurantes, ¿eh? de todos, de toda economía y de todo sabor y de todo tipo, y en todo barrio. Pero el cine no se ha recuperado. El teatro se ha recuperado. El teatro se ha recuperado, el cine no ha recuperado el público que tenía. Ahora, si tenemos en cuenta que una fórmula, digamos, del cine es que debe entretener, debe educar, debe formar e informar. Si sacas los tres y te quedas con entretenimiento, viene un producto. Ese producto comercial tiene o no tiene éxito, como cualquier como, claro, cosa un chocolate. Que no tiene sabor rico. Ese es el riesgo, claro. ¿No? No, pero no es un riesgo, eso es una realidad, desde hace mucho. No, eso sí no es de ahora. Eso es desde hace mucho. Ha habido mucho cine comercial en el Perú, algunos han tenido éxito y otros no. El otro día un distribuidor me hablaba de la comedia peruana exitosa, y me dice que ya no es tan exitosa porque ya el público quiere ahora una comedia pero con algo especial, ya consumió, usando tu término, mucha comedia parecida. Entonces ya parece que esa comedia que trata, ¿cómo la calificamos? Como costumbrista, que retrata la vida criolla, entendiendo criollo por ese uso popular del término, con un humor muy fácil. Eso parece que ya no atrae tanto porque tiene que tener un giro o un ángulo distinto. Me decía un distribuidor que analiza mucho porque eso es de lo que vive. Entonces, creo que estamos frente a un momento, ahora sí, de repensar todo, y te hablo de lo mío. Yo me he mantenido exactamente igual y pienso seguir manteniendo. Yo decidí hacer un cine personal, no ligado ni siquiera a las corrientes estéticas de moda, porque yo no he hecho minimalismo, no he hecho cierta temática que a veces parece ser una moda, no estoy criticándola. Yo he hecho el cine que a mí me nace, que fue lo que yo traté de hacer desde que comencé en 1978, 76. Hacer un cine que yo siento que es importante, pero bueno, yo como no tengo la medida de lo importante, lo que a mí me parece importante, de repente no es para nadie más, que es indagar en varios aspectos de la realidad peruana, de su cultura, de su identidad, de sus momentos formativos, de personajes que encarnan esa identidad en áreas distintas, que de alguna manera reflejan el momento en que vivieron en un área determinada. Entonces Rosa es el misticismo, Flora es la lucha por los derechos, reflejando un poco las dinámicas históricas de cada momento encarnadas en un personaje. Y eso voy a seguir haciendo. Quiero hacer de Francisca Pizarro, quiero hacer de la Mariscala, quiero hacer de la Perricholi. Oye, pero siempre estás con personajes femeninos. Ahora, es que primero hice 3 personajes masculinos, y ahora estoy metido en el... Y no por moda, sino porque yo trato de hacer las películas y espero que muestren que es muy auténtico el acercamiento. No es un deseo de subirme al empoderamiento femenino, sino porque son personajes como mis personajes masculinos, que tienen objetivos fuertes, que tienen propósitos en su vida, que es una cosa ya personal que a mí me interesa. Tener un propósito fuerte, independientemente de cuál sea. Esté de acuerdo con él o no, son personajes que se imponen una misión, que tienen un interés que los jala. Yo creo que eso es parte de la naturaleza humana que yo respeto. Entonces, todos los personajes son personajes fuertes en busca de un objetivo grande. No, pero ese es un gran ideal, digamos, de forma de vida. Sí. Y eso influencia y sobre todo te obliga a un lenguaje determinado tuyo y a una búsqueda de puesta en escena, de detalles, de reconstrucciones. Totalmente. Y de hasta vestuarios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí está tu digamos, mi línea. Tu línea, ¿no?
Y ese es un aporte al cine peruano de todas maneras y latinoamericano, en el sentido de plantear realidades pasadas o presentes o futuras también, en el sentido de que hay luchas, hay ideales y no todo está perdido, ¿no? Y hay contradicciones. Exacto. O sea, yo trato que estas películas, digamos, coloquen al personaje que me interesa, pero hago una investigación, trato de hacer una investigación muy rigurosa del contexto y de las contradicciones naturales que enfrenta la realidad y el personaje. Ahora, ¿cómo colocaste a Flora en Lima? Bueno, ella Y en París al mismo tiempo. Esa es una magia, digamos, de recursos de puesta en escena. Totalmente. ¿No? Esa colocarla en una realidad, y si es una realidad histórica, demanda de ese esfuerzo, ¿no? Que me agrada. Ya en términos de gratificación personal, me agrada esa búsqueda y la plasmación de un mundo de otro tiempo, de otro lugar, y que resulte convincente y, digamos, expresivamente interesante para el espectador. Entonces, en este caso en Flora, en Rosa solo fue el Perú, bueno, en realidad prácticamente Lima. En Flora había que recrear Burdeos, a donde fuimos, lo hemos filmado en Burdeos, en París, que sí ya no fuimos a París, en Lima y en Arequipa, porque el episodio central de la vida Con el tío, ¿no? es que ella viene a buscar un dinero, no recibe una pensión, pero no recibe lo que ella esperaba, y entonces de ahí el título. La herencia de Flora no es la herencia que ella recibe, sino la que ella deja, pero es una herencia, digamos, de lucha por algo, es una herencia de reivindicación. Entonces la herencia verdadera de Flora no es el dinero que ella va a buscar, sino el legado que ella deja como pionera. Y los defensa de sus derechos. De los derechos, ¿no? Que no tenían nada. Ella fueron negados. Percibe, pero no solo en el Perú, en Francia, percibe que en los códigos la mujer no tiene ningún derecho, ninguno. El hombre tiene todos los derechos sobre la mujer, sobre los hijos. Entonces dice, bueno, y tiene una frase, ¿no? Dice, la mujer es el proletariado del proletariado. Entonces se embarca, bueno, pero esa conciencia la adquiere en el Perú cuando sufre la enorme frustración de no recibir la plata que ella pensaba que iba a recibir, porque ella era pobre y había sido maltratada por su marido. Entonces todo eso es una recreación, como tú dices, de ambientes, pero es una recreación también de la psicología, de la cultura del momento, de las... por ejemplo, yo he tratado de retratar el enfrentamiento del sentimiento romántico versus el neoclásico. El neoclásico que todavía rige en el Perú es este de las tradiciones, de la armonía, del respeto, de la austeridad, que es el espíritu neoclásico en el mundo, pero que ya está desapareciendo en Europa, pero en el Perú todavía se mantiene. Y a este mundo viene Flora con todo el espíritu romántico, que es los ideales y la justicia y todo lo que el romanticismo ha producido después del final del siglo XVIII. Entonces, es el enfrentamiento de esta romántica, en el sentido original del término, con este universo neoclásico, en donde no es que el tío es malo, sino que el tío cree en otras cosas. El tío cree en el mayorazgo, que es que el mayor hereda todo porque es la única forma de mantener el poder de la familia y no repartirlo entre 15 hijos, en donde la familia termina perdiendo todo su poder, se diluye. Entonces no es que sea un tío malo que no quiere darle dinero, sino que está guiado por otro pensamiento. Y Rosa, entonces todo eso, todos los pensamientos del contexto, pero también los individuales, el temperamento de los personajes, todo eso trato de recrear y me complace mucho hacerlo. Y eso viene desde el guión, en la puesta, en la fotografía, en el estilo de cámara. Pero ¿cómo piensas tú que un pueblo como el nuestro, desinformado, va a captar esas propuestas, digamos, que no hay una mentalidad clasista, digamos, como para entenderlo? Claro, ese es un reto a nivel de puesta en escena, cómo explicarle a ese público, digamos, objetivo, es que todo eso. ¿Y en qué cine lo pasas? Yo llegué a un convencimiento por observación de la realidad. Y dije, o me paralizo y no hago nada, porque digo, es inútil, o hago lo que puedo dentro de mis parámetros personales, pero con ideas que creo que son importantes. Yo sigo creyendo que eso es importante para un país. Ahora, ¿cuántas personas lo piensan? No sé, pues ponemos un número, 35, 2000, no, 38. o 20.000, Claro. no sé. Pero entonces era o me paralizo, porque es lo que yo creo que es importante. Yo creo que es importante.
Ahora, pero Augusto, todo eso es también una especie de trabajo también de visiones. Esas visiones necesarias para el avance de un cine nos lleva también a que no tenemos filmoteca, no tenemos cinemateca, tenemos una ley concurso, y tú estás planteando y planteaste en un momento, y lo mencionaste en esta conversación, una institución, ¿no? Y que trabajaste por ella. ¿Qué visión tienes sobre Mira, esta manera de trabajar el cine? ¿Es necesario para el Perú una semejante academia, digamos, donde mira, su desarrollo campea? te voy a contar un poco la experiencia de la academia que ha causado una conmoción que yo no imaginé y que me parece que está un poco, es producto de una cierta desconocimiento de las cosas. Yo estaba hace unos 5 o 6 años en algún evento y se me acercó un representante de FIACINE, que es la Federación Iberoamericana de Academias. Me dijo, el Perú es uno de los pocos países que no tiene academia. Ah, le digo, mira, nadie en el Perú está pensando en una academia. Yo lo planteé hace unos 10 años y nadie le interesó. Más, hace como 15. Nadie dijo, ¿qué te crees que estamos en Estados Unidos, vamos a tener una academia? Bueno, ahí quedó. Pero cuando este señor, que era un colombiano, que era un dirigente de la federación, dije, mira, en todos los países hay academias. Me dijo, mira, además quisiéramos que haya una academia, porque FIACINE, que es la federación de todas las academias de Iberoamérica, no les interesa mucho, no quieren que sean los gobiernos las que manden sus películas, sino que sea la academia correspondiente, porque son eventos de las academias. El premio Goya es un evento de la Academia Española, el Oscar es un evento de la Academia estadounidense, el Ariel es un premio de la Academia Mexicana, no son premios nacionales. No sé si así se ha entendido, pero eso es un error, son premios de las academias. Entonces dije, bueno, voy a estudiar el tema para ver si puedo hacer una en el Perú. Yo tengo un conocimiento muy antiguo de lo que es una academia. Mi padre fue director y presidente de la Academia Peruana de la Lengua. O sea, sé cómo se forman. La Academia de la Lengua la formó Ricardo Palma, él que llamó 11 amigos y la formaron. A 11 amigos obviamente muy representativos, tan representativos que cuando él fue a España, dijeron, usted es una academia válida, porque los 11 señores que han formado con usted la academia son representativos, los conocían a los escritores peruanos con los que Ricardo Palma. Todas las academias peruanas, y las conozco todas, y tengo contacto desde hace mucho con la Academia Nacional de Historia, tengo muchísimo. Tengo el honor de que la última o penúltima directora me declaró historiador honorario por mi trabajo por la historia del Perú. Me dijo, tú eres un historiador honorario, no eres porque no tengo el título. Entonces tengo un contacto con todas las academias y sé cómo se han formado todas las academias de todas las áreas. Eso lo sabía. Pero dije, vamos a estudiar cómo se forma una academia de artes y ciencias cinematográficas. En primer lugar, no tuve que enterarme, son asociaciones de derecho privado, no es una institución pública. Ahí hay un error absoluto. No hay ninguna ley, reglamento que rige cómo se debe formar una academia en manos del Estado. El Estado no tiene el encargo de formar academias. Las academias no son estatales, no son nacionales, son peruanas porque es la residencia de la academia. Pero a veces gente dice, pero es la Academia del Perú. No, no es la Academia del Perú, es la Academia Peruana, porque es una academia con residencia en el Perú. Pero no es una academia oficial del Estado ni de la nación peruana. Ninguna academia del mundo. Todas son asociaciones privadas. Bueno, todo eso lo fui investigando. Investigué los estatutos, 3 años tomé. Y me fui pagando mi plata a las diversas asambleas de FIACINE para asistir y escuchar, preguntar, asesorarme, leer los estatutos de todas y averiguar la historia. La Academia Norteamericana se formó en un hotel, convocada por un productor, llamó a 12 amigos y formaron la academia y fue creciendo. Ahora tiene 6.000 miembros de una población de más de 100.000 trabajadores del área cinematográfica. La Academia Española la formaron 8, la Academia Argentina la formaron 15, la Academia Mexicana la formaron 23. Ahora, eso plantea su no relación o su no representación de instituciones como asociaciones, sindicatos, etcétera, ¿no? Es igualito. Es uno más. Es uno más, solo que su propósito no es gremial y no es sindical. Ya. Es cultural. Es cultural y su labor, y su de todos los estatutos, su labor es propiciar investigación, como la Academia de la Lengua, investigación sobre el tema, por eso se llama academia.
La gente parece olvidarse que academia viene de académico. Tiene que tener miembros que tienen alguna condición de investigadores académicos. Pero además es una institución privada en tanto que la forman las personas que quieren formarla. Y se constituye una asociación, un gremio, solo cuyo interés es la investigación y generalmente la entrega de un premio. Como la Academia Peruana de la Lengua entrega un premio. Entonces las academias de cine de cada país constituyen un premio que se fue haciendo famoso mundialmente, como el Oscar. Entonces las academias funcionan como instituciones privadas con propósito de investigación y de convocar a premios nacionales. Por lo tanto, la federación que une a todas es una federación que está constituida por academias similares a la que se ha formado en el Perú. La peruana no tiene nada distinto a las demás. Como digo, aquí por ejemplo han reclamado que eso se debe hacer con convocatoria abierta. Ninguna academia iberoamericana, ninguna, no sé si eso está bien o está mal, pero Fiacine me dijo, tú tienes que atenerte a las normas de Fiacine porque si no, no vas a ser una academia aceptada y por lo tanto, dentro de la selección de películas, el Perú en todo caso, eventualmente, no podrá participar porque ellos querían que los que nombren, y una academia es un ente, digamos, hecho por personas que votan. No es el Estado que nombra un jurado, que uno puede nombrar un jurado con cualquier tendencia o propósito, y lo que no quería Fiacine es que fuera el gobierno el que determinara, sino los realizadores representativos de cada país. Entonces, repitiendo, la peruana ha seguido la norma de todas las academias. Es una asociación privada, formada por, miren, casi todas las asociaciones han sido producto de una iniciativa personal. Yo he publicado en la página de la academia en Instagram la historia de 8. Podría publicar las otras 6, porque son 14 academias las que conforman Fiacine. Todas son formadas por una iniciativa personal que convoca un grupo, unos en 1936, la española en 1970 y tantos, la mexicana antes, y otras en 2014 y 2018, la colombiana, la chilena, y todas están conformadas por, inicialmente, la chilena está conformada por 9 cineastas, Cayós y no sé quiénes más. Y eso va ampliándose, se va ampliando. Ahora, esa incorporación es, según el reglamento de Fiacine, que para que exista una academia y pueda enviar las películas, tiene que adecuarse un poco. Por ejemplo, en la de Estados Unidos, los miembros solo entran por invitación. Nadie puede entrar si es que la academia no invita. Y para invitar, la academia americana es la más restrictiva y rigurosa, solo invita a quien tiene una gran trayectoria. Por ejemplo, la chilena, creo que es solo el único ente que puede aceptar a los miembros es el Consejo Directivo, y si quieres toda la asamblea. Yo no estoy proponiendo que así deba ser, pero una de las normas comunes es que debe tener un crédito de 2 largometrajes formalmente exhibidos. Y esa hay que cumplirla, porque si no la academia... Porque la importancia de la academia es que está reconocida por Fiacine, porque ese reconocimiento es el que le permite competir en el Goya, y en el Ariel, y en el Oscar. No lo era porque no había academia. Y a la falta de la academia, entonces le pedían al Estado. Pero ellos tenían muy claro que ya no querían pedirle al Estado, sino a un equivalente, a una institución semejante a las que conforman Fiacine. Y eso es lo que se ha hecho. Y ahora tiene 125 miembros y va a seguir creciendo. La Academia Española, que es la más grande, tiene 2000. Las otras academias tienen 600, 800. Algunas tienen 140. La ecuatoriana, que acaba de convocar un premio que se llama el Premio Colibrí, que es como el Ariel, el Goya de la Academia Ecuatoriana, acaba de convocar y convocó a todas las academias a que envíen su película, convocó a la Academia Peruana. No es, o sea, así es. Es como la otra realidad de la que estábamos hablando, Mario. O sea, en el momento en que yo me di cuenta que la realidad era la que era, y que no había un público para mis películas, y que el cine peruano tiene unas realidades muy peculiares, dije, bueno, yo tengo que hacer el que a mí me parezca dentro de la realidad, porque si no me muero y no hice nada. Entonces, aquí yo percibí que uno funcionaba como funcionan todas las academias del mundo, y todas las academias iberoamericanas, y como la Fiacine, que es a la que ahora pertenece la peruana, tiene convenios con todas las academias europeas y la academia norteamericana, y entre ellas
seleccionan y eligen y ponen sus premios, dije, bueno, esa es la realidad. O sea, no puedo luchar contra la realidad a menos que yo piense que, bueno, el Perú puede ser un ente distinto y hacer sus cosas a su manera. Pero, aparte de esos grandes beneficios, digamos, que es a nivel de difusión, premio, niveles, categorías, digamos, ¿en qué nivel participa la academia en la legislación? No, no hay mira, manera. Una última, mira, hubo una comunicación hace poco en que se iba a debatir si las academias tenían que tener una postura específica frente a la realidad de cada país, y se votó que no, porque hay sí una norma de la federación que dice que no debe asociarse a los gobiernos. La academia tiene que ser un ente independiente de los gobiernos, pero también de los intereses gremiales. O sea, tiene que tener sus propios intereses. Por lo tanto, ningún gremio puede ordenarle a la academia. Es como si yo me pusiera a decirle a la APCP que esa directiva renuncie, o a quién debe aceptar la APCP, o qué postura tiene que tener. La APCP es autónoma, decidirá su propio. Entonces, la federación ha estado consultando si, por ejemplo, las academias debieran participar en el debate de la legislación. Yo propondría que sí. Y eso está un poco en debate, porque pensaban que eso las iba a amarrar a las situaciones políticas de las leyes. Y es una de las cosas que más quieren las academias. Quieren el desarrollo del cine peruano, pero no estar sometido, ligado, determinado por las posturas del Estado. Yo creo que sí debe, pero de una manera distinta a los gremios. Lo que debe defender la academia es la dimensión cultural del cine, porque los gremios tienen que defender los intereses, pues, de los directores, de los guionistas, de lo que fuera que es el gremio, de los directores de una región. Tienen intereses propios. La academia, pienso yo, que sí debiera, a través de votaciones democráticas de todos sus miembros, proponer o intervenir en términos de la defensa de la cultura. La cultura como realizadores, no la cultura entendida como los críticos, porque esa es otra cultura. Como expresión, ¿no? Como expresión. Dime, Augusto, ¿y cómo se renueva, cómo funciona internamente esta academia? Mira, ¿sus miembros son elegidos cómo? Los miembros, en principio, según todas las academias, tienen que tener dos créditos. Todas las academias, yo no estoy proponiendo todo eso, quiero una gran asamblea en que se decida. Tienen que tener 2 créditos y tener el auspicio de 2 miembros. Así son todas las academias. ¿Y a qué te refieres cuando dices créditos? Para la gente... Tiene que tener... Un joven cineasta. Tiene que tener un crédito en 14 rubros, o 12, que están determinados, que son todos los que se hacen en una película, que son los internacionales, que son director, guionista, director de fotografía, asistente de dirección, vestuarista. Tiene que haber tenido 2 créditos, pero en un largometraje, porque es una academia de largometrajes, en una película formalmente exhibida. ¿Qué se entiende por formalmente exhibida? A través de los canales formales de exhibición. Entonces ya se aceptó que pueden ser plataformas. Por eso ya películas que solo se han exhibido en plataformas pueden concursar por el Oscar. Entonces una exhibición formal es una plataforma o una sala de cine. Así se entienden los estatutos de todas las academias. Nosotros podríamos hacer una academia totalmente distinta. Ya no seríamos tan aceptados en la federación. Y perderíamos todas las ventajas de tener una academia. Porque la academia tiene poder porque está integrada a una institución internacional, que es una de las cosas que no terminamos de entender. Hay una institucionalidad ahora supranacional, para bien o para mal. Y si uno quiere lograr objetivos, tiene una presencia en esa institucionalidad internacional. Por eso existe GEDA Perú, que ya tiene vínculos con una institución internacional, porque si no desapareces. O sea, instituciones peruanas desligadas del mundo no tienen ningún peso. Por eso las academias de lengua están asociadas. Hay una asociación de academias de la lengua española, hay una asociación de academias de ciencias, hay una asociación de academias de historia y de medicina, porque solamente a través de esa presencia internacional, como en este evento, donde fueron invitados todos los miembros de las academias de Iberoamérica, es que uno puede integrarse y tener legislación común frente a realidades
comunes. Las plataformas afectan a todos los países. Esta desnacionalización que está suponiendo las plataformas y contratando directores de todos los países, le afecta igual a todos los países. Hay directores en todos los países que se han volcado a hacer películas para Netflix, que ya implica un tratamiento despersonalizado, internacionalizado, una uniformización del tratamiento temático, de la perspectiva, del objetivo. Entonces todo eso implicaba la academia. Eso lo entendí rapidísimo y por eso me decidí a hacerlo como mi último esfuerzo institucional. Yo no me voy a quedar amarrado. Yo tengo una edad y tengo miles de proyectos, pero sí entendí, porque me enteré y no reaccioné visceralmente antes de tiempo, lo que significaba, que es todo esto que he explicado. Y me di cuenta de la importancia de hacerla, de la función que podía tener, de la integración a una institucionalidad supranacional. La entendí. Bueno, me puedo haber equivocado en mi entendimiento, pero yo creo que no. Y espero que la Academia Peruana eventualmente cumpla esa función cuando se disipe un poco esta reacción un poco visceral, entendible, pero que no está al tanto. O sea, desconoce cómo es una academia, qué es una academia, y la principal es que no es un ente nacional, es un ente peruano, pero no es un ente de la nación peruana, es un ente privado. Todo eso espero que haya dejado claro, y tú me dirás, y me harás las preguntas, si piensas que debo explicar alguna otra cosa. No, está claro, está muy claro. El asunto es las diversas posiciones, digamos, cada uno con sus propios intereses. Por eso es esta entrevista también, ¿no? Porque me interesaba tener un testimonio tuyo sobre este esfuerzo y tu búsqueda y tus logros, digamos. Ha sido un esfuerzo grande, por te eso, voy diciendo. ¿no? Sí, se ve. Augusto, hay una expresión tuya de hace unas semanas sobre el hipismo y tú como hippie, Augusto Tamayo hippie. Cuéntame eso. Bueno, yo salgo del colegio el 69. O sea, mi juventud posescolar es el, bueno, no solo posescolar, los últimos años de colegio y universidad es el hipismo. Yo vivo dentro de eso. Yo tengo 16, 17 años. Obviamente no iba a ser ajeno a un movimiento además poderosísimo, ¿no? Que tiene sus hitos en el 68 de París y en el Woodstock del 69 o del 68, a veces me confundo. Y entonces, yo lo que he dicho es que yo no me vestía con flores ni fui un consumidor de marihuana así brutal de todos los días. La música de esa época sí me gustaba mucho, y lo que yo saqué y lo que expliqué, que viene de muchas fuentes, viene desde los griegos, pero el hipismo fue una encarnación, y yo lo asumí, es ser un espíritu libre. Yo lo que saqué del hipismo es la idea, a los 17, 18 años decidí, como el hipismo proponía, y en general la juventud de los 60, pero el romanticismo y los griegos también, ser un espíritu libre, es decir, ser una persona que no iba a someterme al pensamiento ajeno de nadie, ni al pensamiento estructurado, formal, solemne, ideológico de nadie, sino que iba a intentar formar siempre mi propio criterio y ser un espíritu libre, no estar sometido a dogmas. No practico religiones, no pertenezco a partidos, no comparto ideologías, por esa decisión. Entonces tengo que reconocer que fue importante en mi vida, porque decidí que no iba a formar parte de nada que no saliera de mi propia decisión. Obviamente que la decisión de uno está también pues determinada por lo que uno lee, evidentemente. Yo leía mucho para tener la mayor cantidad posible de fuentes y de maneras de ver el mundo. He leído mucho toda mi vida, y entonces, como se cumplían, creo, 25 años de Woodstock, no sé cuántos se cumplían, no de Woodstock, sino de la fundación de un centro cultural que han hecho ahí en donde fue el Woodstock. Entonces, por conmemoración, dije, bueno, declaré que yo le debía al hipismo esa fase mía, esa cara mía, esa parte mía de ser desde entonces y seguir siendo un espíritu libre de cualquier dogma, de cualquier idea estructurada que no partiera de mí. Eso es mi hipismo. No hice nunca el signo de peace and love, no lo hice. Entonces, es un hipismo un poco peculiar el mío.
una última pregunta para cerrar esta conversación. ¿Cómo ves ese futuro frente a esta realidad del cine peruano tan atrasado y tan ligado, digamos, al Estado y a sus premios y a sus concursos, digamos? Mira, y ese cine comercial que tanto éxito busca, tras esa ilusión del éxito, digamos, ¿no? Exactamente, porque es una ilusión del éxito, porque no es una realidad fija del éxito. Mira, yo he terminado teniendo la idea de que el cine, en todas partes, pero en el Perú, y esto tal vez refleja una realidad peruana, está asignado por la incertidumbre. Como todas las instituciones en el Perú. Perdón, es que no puedo llegar a otra conclusión, no es que no quiera ser optimista, pero creo que la incertidumbre es... Tenemos dos realidades terriblemente poderosas, pero que es innegable. Uno es la incertidumbre de la institucionalidad, que puede ser barrida por la institucionalidad correcta, no la institucionalidad de malos intereses, que puede ser barrida, anulada, destruida, neutralizada, pero con una facilidad absoluta. Las instituciones fueron barridas en un gobierno de hace unos 20 años o 30. Entonces, una es la incertidumbre y la otra es la corrupción. O sea, esas dos realidades contra las que todos, ideal, moralmente, combatimos y estamos en contra, son unas fuerzas, me temo, ojalá no esté en lo correcto, como en cualquier cosa, no van a desaparecer. No van a desaparecer, por lo menos en la vida de ninguno de los que están con vida hoy día. Entonces, el cine es incierto, siempre lo ha sido. El hecho de las leyes, de las pugnas, de los conflictos, de la existencia de 24 gremios, que a veces se sorprenden en otras partes. Dice, pero ¿cómo defienden los intereses gremiales 24? O sea, debe ser pues una torre de Babel. ¿Cómo unifican si hay 24 gremios? Yo no estoy cuestionándolo, solo lo que me dicen. Pero toda esa realidad, donde hay pues posiciones individuales, porque hay gremios que tienen, creo, 4 personas. La academia tiene más miembros que cualquier gremio, dicho sea de paso. Es una realidad de incertidumbre, y creo que eso no va a desaparecer en el futuro. Es una incertidumbre con respecto a la ubicación del cine dentro de la cultura nacional, que sigue siendo totalmente marginal. Bueno, no totalmente marginal, pero no es un centro. La incertidumbre con respecto a la posibilidad de generar ingresos a través de la exhibición o la venta, la incertidumbre de poder producir, la incertidumbre de poder exhibir, la posibilidad, la incertidumbre de poder expresarte con libertad y no sometido a los designios de otros, porque a veces uno termina haciendo cine porque quiero complacer a tal o cual medio o a tal o cual festival, y no es que yo lo haga con honestidad, sino que quiero gratificar a los que yo supongo que van a ser jurados en el festival de Turquía, ¿no? Algunos. Entonces, la incertidumbre con respecto a la autenticidad de tu búsqueda, a la honestidad de tu propósito y de tu proyecto, creo que todo es incierto. Vivimos en incertidumbre, yo he aprendido a vivir en esa incertidumbre. Lo que ha pasado con la academia, para mí no es una lección nueva, es una lección más de la incertidumbre en términos de lo que el medio cinematográfico peruano hace o cree, o las posiciones que existen. Yo no creo que vaya a cambiar mucho. Yo creo que los problemas económicos van a ser más serios en el futuro, de repente se recuperan, pero estamos signados, y lo sé porque he participado, como tú, en gremios desde los años 70, y ha sido una sucesión de no saber qué venía, y cuándo se iba la ley, y cuándo venía la nueva, y qué consideraciones tenía la nueva, y qué me interesa a mí, o al otro, que contenga la nueva ley, que es como si fuera una panacea que va a corregir todo, y resulta que es un compendio de los intereses de los que se reúnen, y del Estado. Entonces, yo determiné que yo quería hacer cine, que era mi pasión, mi vocación, mi mirada, mi sentido de urgencia, y trato de adecuarme a esa situación de incertidumbre y hacer lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo con respecto a mi propio proyecto, y lo mejor que puedo con respecto, Mario, tú y yo, y muchos otros, perdón, usar no es ni soberbia ni autobombo, nos hemos fajado por el cine peruano. Yo puedo
testimoniar de ti y tú supongo que podrás testimoniar de mí. Cada uno con sus ideas, a veces las compartimos, pero nos hemos fajado por el cine peruano. La generación del 70 construye el cine peruano y pelea por él, y todos hemos tenido participación en las luchas y en las... Entonces, esas etapas, ¿no?, de nuestro montones cine, que cambian, ¿no? Claro. que cambian los contextos y las realidades. Entonces, quiero terminar, repito, no es ni por vanidad ni por arrogancia. Yo he terminado haciendo lo mejor que puedo mi cine, y lo mejor que puedo, a mi entender, de repente ese entender es pobre, lo que yo he entendido era un beneficio para el cine peruano. Si alguien examina mi vida, ya que esta entrevista es un poco sobre mí, Un testimonio. pueden descubrir que yo he hecho durante los 45 años que tengo en el medio todo lo que he podido desde mi punto de vista. No me he escabullido, no me he escondido, me he peleado y he sacado adelante lo que he podido. No sé si nadie tiene la verdad ni la corrección, pero, y esto en la academia es un último gesto institucional que yo creo que es positivo, dentro de la realidad de las academias, no del deseo ideal de lo que quisiéramos que fuera, dentro de la realidad de las academias existentes en el mundo. Entonces, espero que toda esta gentil y siempre tan agradable conversación contigo, porque tengo no sé cuántas entrevistas o conversaciones contigo y son, no sé si las que más me motivan y me entretienen, quiero por lo menos dejar expresado eso. Quien lo crea y lo quiera creer, y quien no lo quiera creer, no puedo hacer nada al respecto. Augusto, muchas gracias. Estamos aquí, digamos, frente a frente, una conversación amistosa de amigos, de años, y te agradezco mucho porque vamos a estar desde San Marcos, ¿no?, transmitiendo, y va a quedar este testimonio que buscamos de un cineasta notable como tú. Te lo agradezco. Muchas gracias. Y esto solo último, no he aceptado esto con nadie, pero te lo he aceptado a ti. Por eso mi agradecimiento. Es una deferencia que te tengo por la amistad de tantos años. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Yeah.